Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el abogado Lucas Gersi. Él es además promotor del movimiento No a la Constituyente, que inició hace ya varios meses un proceso de recolección de firmas para presentarlas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, y solicitar que no se diera luz verde a esta iniciativa oficialista de convocar a una asamblea constituyente que dé paso, a su vez, a una nueva Carta Magna que reemplace a la vigente de 1993. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, estimada Patricia. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá para conversar. No, gracias a usted porque tenemos entendido, enlazando con usted desde Guatemala, porque cumple una serie de compromisos profesionales por allá. Muchísimas gracias. Así es, efectivamente, que estoy desde Guatemala, donde tengo una actividad académica que llevar a cabo, ¿no? Queríamos preguntarle, usted ha sido es promotor del movimiento No a la Constituyente, una iniciativa que busca recolectar firmas, que ya lo ha hecho y lo continúa haciendo en diversas partes del país para ponerle freno a esta iniciativa oficialista que busca convocar a una asamblea constituyente. Y esta semana el oficialismo, precisamente la congresista Margot Palacios, presentó un proyecto de ley planteando que se autorice al presidente Pedro Castillo a convocar a esta Asamblea Constituyente que funcionaría por 2 años y que iría en paralelo al actual Parlamento. ¿Cuál es su opinión sobre esta iniciativa? Correcto. A ver, muchas gracias, Patricia, por la pregunta. A mí me gustaría aclarar 2 temas con relación a este proyecto de ley. Un primer tema: este no es el primer proyecto de ley que presenta Perú Libre con relación a la Asamblea Constituyente. Perú Libre ya ha presentado 2 proyectos de ley antes de este, ¿no es cierto?, a través de otros parlamentarios, y esos 2 proyectos de ley no han prosperado, están congelados o han sido archivados, ¿no es cierto? Entonces, lo más probable es que este proyecto sea desestimado. En el Congreso no hay consenso para la Asamblea Constituyente, más allá de las bancadas pues, de izquierda, Perú Libre, Perú Democrático, etcétera, ¿no es cierto?, Juntos por el Perú. Las demás bancadas están en contra. Entonces no tiene prácticamente ninguna posibilidad de prosperar en sede parlamentaria. El riesgo, estimada Patricia, no es que Perú Libre haga la Asamblea Constituyente siguiendo la vía parlamentaria, sino que el riesgo es que Perú Libre imponga la Asamblea Constituyente por las malas a través de una vía extraparlamentaria. Siempre que gente ligada al gobierno viaja fuera de Lima, a las regiones, están con la consigna de cerrar el Congreso. Permanentemente están agitando para que se produzca una especie de convulsión social y, sin seguir los procedimientos establecidos, se establezca manu militari una asamblea constituyente. Entonces las cosas las tenemos que decir con claridad. El riesgo en el Perú es que se produzca un autogolpe y que de manera inconstitucional de repente se cierre el Congreso o se imponga una asamblea constituyente por las malas, porque no hay apoyo para que lo hagan por las buenas, ¿no es cierto? Entonces, frente a ese intento antidemocrático, es que todos los peruanos nos tenemos que movilizar, ¿no? Un golpe o un autogolpe, ¿cuál sería el camino para llegar a él? Porque aparentemente el oficialismo presenta propuestas que por el camino regular, ¿no? Por el cauce regular que es el Parlamento, pero usted habla de un riesgo de golpe. ¿Cómo podría o cómo cree usted que se está diseñando esa estrategia? ¿Cuál sería el camino para llegar hasta ese punto? Bueno, el gobierno está jugando paralelamente en varios caminos, ¿no? Presentan proyectos de ley, pero al mismo tiempo buscan ellos apoderarse de las protestas sociales que se están dando en contra del gobierno para convertirlas en una propuesta a favor de la Asamblea Constituyente, y permanentemente la consigna de ellos es: cierren el Congreso. Ellos quieren agarrar el Congreso como si fuese una especie de piñata, ¿no es cierto?, precisamente para tener la línea abierta, el campo abierto, para de repente instalar la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, por eso es que me preocupa esa eventualidad, ¿no? Digamos, estamos enfrentando, yo creo, a personas que son partidarias de gobiernos autoritarios, ¿no es cierto? Uno de los principales asesores de Pedro Castillo ha sido Evo Morales, ¿no es cierto?, y otros representantes de gobiernos autoritarios de América Latina. Entonces, es posible, yo creo que es posible
el quiebre del orden constitucional. Esperemos que eso no se dé, pero la intención yo creo que va por ese lado. Tan antidemocrática es la intención, estimada Patricia, que si se revisa el proyecto de ley presentado por la congresista Palacios, uno va a ver que Perú Libre quiere que solo el 30% de los constituyentes sean electos democráticamente. Solo el 30% serían electos por los peruanos en una elección. Y el resto, el 70%, serían electos a través de elecciones sectoriales o gremiales que se prestan a la manipulación. Es decir, el 70% ya no lo escogen los peruanos, sino que lo escogen los agricultores. ¿Pero quiénes son los agricultores? Los que Perú Libre dice que son agricultores, ¿no? O no lo escogen de repente los peruanos en general, sino los microempresarios o los gremios. ¿Y quiénes son esos? Los que Perú Libre autoriza. Entonces, una elección que no se basa en el principio un peruano, un voto, sino que se basa en mecanismos corporativistas, como hicieron en Venezuela en el año 2017 y como hicieron en la época del fascismo en Europa, Mussolini, Franco, etcétera. Eso es totalmente contrario a la democracia. Quieren usar la Asamblea Constituyente para establecer una dictadura en nuestro país, siguiendo la línea del denominado socialismo del siglo XXI, que en realidad es un fascismo del siglo XXI, ¿no? El gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón, ha señalado que habría indicios de que todas estas protestas y conflictos sociales están siendo de alguna manera manipulados y alentados desde el oficialismo precisamente para lo que usted señalaba, crear una situación de caos que haga pensar a la ciudadanía que la única salida es la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Coincide usted con esa apreciación? Uh-huh. Coincido totalmente, porque hay al lado de la protesta real una protesta falsa. La protesta real es la protesta masiva, ¿no es cierto? Todas las personas que salieron a la calle en la ciudad de Lima para protestar contra el toque de queda inconstitucional. Todas las personas que han salido en Huancayo, en el Cusco, en Huánuco, a protestar por las malas condiciones económicas del Perú. Esas son las protestas reales. Pero al lado de las protestas reales hay protestas armadas, ¿no es cierto?, que tienen este mensaje claramente, digamos, articulado políticamente y que, por ejemplo, incendian instalaciones mineras, toman tierras, ¿no es cierto? Esta toma de tierras en las Bambas, tan sospechosa. Entonces, encima de la protesta verdadera, hay una protesta armada, manipulada, que tiene por objetivo generar este movimiento a favor de la Asamblea Constituyente, ¿no? La Asamblea Constituyente, es importante recordar, tiene un poder absoluto, tiene un poder total. Si se instala la Constituyente, ya no importa el Congreso, el Tribunal Constitucional, las municipalidades. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente es un poder por encima de todas ellas. Todo lo que haga cualquier otro poder, la Constituyente lo puede deshacer, ¿no es cierto? Entonces, es el mecanismo perfecto para alguien que no tiene el poder absoluto y quiere obtener el poder absoluto, ¿no? En este caso, sería una puerta de entrada a una dictadura, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, los peruanos tenemos que resistir. Y yo hago una invocación a todos los peruanos de que realmente nos pongamos de pie y salgamos a oponernos a la Asamblea Constituyente, ¿no? Nosotros, Patricia, te comento brevemente, ya estamos digitando todas las firmas, sin perjuicio de seguir obteniendo algunas firmas más, ya estamos empezando a digitarlas y muy pronto llegará el momento de ingresarlas al Congreso de la República y esta campaña está llegando a su clímax, probablemente, ¿no? Y ojalá hubiera una oportunidad de que yo pudiera, digamos, conversar, dialogar, tener un debate, a lo mejor, con los que promueven la Asamblea Constituyente también en el Perú. Un reto que usted le lanzó al congresista Guillermo Bermejo, pero que quedó ahí, solamente en el lanzamiento, no hubo respuesta del otro lado. Bueno, han habido de repente situaciones en las cuales a través de algún intermediario haya dicho que sí, pero luego como que cambió de opinión, entonces hasta ahora no se ha podido concretar, ¿no? Y yo creo que los peruanos merecen una discusión, digamos, honesta, directa, cara a cara, con relación a este tema, ¿no? Entonces, todavía estamos esperando. Esta observación que usted hace respecto de que la Asamblea Constituyente tendría absoluto poder sobre todo, no es reconocido en ese proyecto del oficialista Margot Palacios. Ahí, por el contrario, se habla que esa Asamblea Constituyente funcionaría en paralelo al actual Parlamento, con lo cual no se está diciendo toda la verdad, como tampoco se dice toda la verdad en esa iniciativa,
cuando se desconoce o se presentan medias verdades respecto, responsabilizando a la Constitución de 1993 como la causa de todos los males que está pasando el país en este momento, de la pobreza, de la mala situación económica. Incluso menciona un informe del INEI que señala que aumentó del 2019 al 2020 en 10 puntos porcentuales la pobreza, pero no menciona la parte consignada en ese mismo informe donde se sostiene que eso fue debido a la pandemia y a este cierre de nuestra economía obligado. Sí, claro. Si nosotros analizamos la historia reciente del Perú, vamos a ver que durante el tiempo de vigencia de la Constitución del año 93 han habido grandes mejoras en el Perú. No solo ha aumentado tremendamente el Producto Bruto Interno, sino que también se ha reducido la pobreza, se ha reducido la desigualdad, se ha creado una clase media, ha bajado mucho la falta de alfabetización, también la desnutrición infantil. Es decir, el Perú ha progresado. Eso no significa que la Constitución del 93 sea perfecta. Seguramente hay cosas que hay que cambiar. En el régimen político hay que hacer cambios. Sería bueno reintroducir el Senado, por ejemplo. Sería bueno que el Congreso se renueve por partes. Sería bueno que regrese la reelección parlamentaria. Sería bueno que la propiedad de los recursos naturales no sea un monopolio del Estado, sino que lo tengan los privados. Hay un montón de reformas que podemos debatir, pero las reformas se debaten parcialmente, porque si debatimos las reformas parcialmente, podemos ponderar pros y contras y llegar a una conclusión. La Asamblea Constituyente no sirve para debatir reformas, porque tiene poder absoluto, porque debate todo al mismo tiempo a la vez, porque se presta a la manipulación, ¿no es cierto? Entonces, esta no es una propuesta que le vaya a hacer bien al Perú, sino, como decía, la puerta de entrada a una dictadura. Y no tiene ni pies ni cabeza echarle la culpa a la Constitución del 93 de situaciones que responden a otro tipo de factores, definitivamente. Usted señalaba que considera que este Parlamento no va a aprobar esta última de las iniciativas oficialistas, pero ¿cómo ve el rol que está cumpliendo el Congreso precisamente para llevar adelante esas reformas parciales que sí son necesarias respecto de la Constitución de 1993? ¿Ve un letargo? ¿Ve una acción mucho más efectiva, más activa? Bueno, yo quiero destacar el rol de algunos parlamentarios, sobre todo de parlamentarios jóvenes, Adriana Tudela, por ejemplo, Alejandro Cabero también, y otros, que han presentado proyectos muy importantes para la reforma del sistema político, ¿no? Por ejemplo, ya hay un proyecto para que el Congreso se renueve por tercios, de manera tal que el pueblo pueda premiar al gobierno o a la oposición a mitad del periodo presidencial y de esa manera desactivar la crisis política, ¿no? O de repente para que regrese el Senado, o también hay un proyecto de voto voluntario. Es decir, hay proyectos muy buenos que se han presentado, pero el Congreso pareciera que no les está dando mucha prioridad, ¿no? Entonces, a nivel aislado, hay buenos congresistas en el Congreso, pero en general, este Congreso parece que no tiene la voluntad de desactivar la crisis política. ¿Qué es lo que yo percibo, Patricia? Yo percibo algo que es bien preocupante, ¿no? Yo percibo un Congreso que prefiere que se mantenga el status quo, porque el Congreso sabe que si se resuelve la crisis política y se adelantan elecciones, por ejemplo, el periodo parlamentario de ellos quedaría recortado. Ya no serían congresistas por 5 años, sino de repente por 3 años o 2 años, porque habrían elecciones adelantadas. Entonces los parlamentarios prefieren que no se agite mucho el avispero. Ellos prefieren fingir que el Perú no está en una crisis tan grave, ¿no es cierto? O fingir que la crisis se puede arreglar sola. Pero en este momento la crisis en la cual nos encontramos es una crisis mortal. Y si el Congreso no nos da una solución, es muy probable que entremos a la dictadura. Entonces yo lo digo ahorita con dolor de mi corazón, el Congreso en este momento ya no es parte de la solución, es parte del problema. ¿Por qué motivo? Porque está actuando casi como si fuese un cómplice de Pedro Castillo al prolongar la inercia en la cual se encuentra el país. Hay congresistas individuales excelentes, ¿no es cierto? La presidenta del Congreso creo que es una buena labor, la Comisión de Constitución también, pero en general, digamos, no es tan bueno el rol que está teniendo el Congreso como Congreso. Ahora, la labor de este Congreso, tal como la analiza usted, ¿cuál considera que es la salida entonces? La salida es que
salga Pedro Castillo de la presidencia, la salida es que se vayan todos, como lo reclama un alto porcentaje de la ciudadanía. ¿Cuál es la salida para usted, doctor? A ver, Pedro Castillo es una persona que no tiene convicción democrática. No es que Vladimir Cerrón o Guillermo Bermejo son el policía malo y Pedro Castillo es el policía bueno. Todos estos son socios políticos que tienen un proyecto político que consiste en desmantelar la poca democracia que queda y construir un gobierno autoritario en el Perú. Entonces, mientras Pedro Castillo siga siendo presidente del Perú, la democracia en nuestro país está en un peligro mortal. Pedro Castillo no ha dado ni una sola señal de cambio, de moderación, de reflexión, de unión, nada, sino que va de mal en peor, ¿no es cierto? Cada vez más radical y más errático. Entonces yo sí creo que Pedro Castillo tiene que dejar la presidencia de la República. Dina Boluarte, también pienso, debe dejar la presidencia de la República, ¿no es cierto? Ambos, en caso ambos dejen la presidencia por renuncia o por vacancia, lo que corresponde es que se convoque elecciones generales. Y en esas elecciones generales podríamos volver finalmente a la normalidad como país, ¿no? Entonces, la única solución viable a la crisis sí es una situación donde tienen que irse todos. No, no es posible que se vaya el presidente, la vicepresidenta y se quede el Congreso, porque eso supondría que tendría que haber un nuevo presidente, pero sin bancada. Y eso va en contra de todas las reglas de nuestro sistema político. En el Perú, la elección de presidente coincide con la elección de Congreso. No se puede separar, no se puede romper, ¿no es cierto? Entonces, la única solución viable es que se vayan todos. La alternativa a que se vayan todos es que se queden todos. Y eso significaría tener a Pedro Castillo y o a Dina Boluarte hasta el 2026. Y eso generaría una situación donde muy probablemente pasaríamos a tener un gobierno como el de Bolivia con Evo Morales, como el de Ecuador con Rafael Correa, o peor, ¿no? O ¿Pero peor. qué cree usted, doctor, que va a tener que pasar para que eso ocurra? Porque como señalaba usted, el Congreso no da muestras de querer hacer un cambio, por el contrario, de mantener el statu quo. Pedro Castillo no va a renunciar, lo ha reiterado en varias ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando para poder encontrar una luz? Ya son 9 meses de gobierno y pareciera que estamos estancados y estamos peor que en julio del 2021. Sí, claro. Digamos, la pelota en este momento está en la cancha de la sociedad civil y es la gran mayoría de peruanos de oposición que quieren que sus hijos y sus nietos puedan tener un país democrático y que quieren resguardar la libertad en el Perú, los que tienen que movilizarse. Nosotros actualmente estamos viviendo una situación que es realmente una situación histórica. De lo que nosotros hagamos en los siguientes meses va a depender si el Perú tiene democracia o si el Perú cae en el autoritarismo y en la dictadura. Entonces, los peruanos nos tenemos que movilizar masivamente para exigir la resolución de esta crisis, ¿no es cierto? Lo que vimos, que fue muy bueno, fue la manifestación verdaderamente multitudinaria del pasado 5 de abril. Si los peruanos lográsemos replicar lo que ocurrió el 5 de abril 10, 20, 30 veces, ahí podríamos salvar a nuestro país. Entonces se trata de eso. Tiene que haber un movimiento ciudadano de oposición masivo que permita, digamos, recuperar nuestra democracia y que convenza a los parlamentarios de que el único camino es el camino de la recuperación de la democracia. Es complicado, no va a ser una pelea fácil. Yo quisiera, doctor, hacerle una última consulta, dado que usted se encuentra en ese momento fuera del país y está cumpliendo una actividad académica. ¿Cómo se está viendo al Perú en el exterior? ¿Qué imagen es la que tenemos en este momento, no solo a nivel de gobierno, sino como país? El tema de la inversión privada, por ejemplo, este último impasse que hubo con los controladores aéreos y que afecta a nuestro turismo. ¿Cuál es la imagen o qué impresión es la que le han dado sus colegas allá en Guatemala? Bueno, la verdad que la imagen que se tiene del Perú es una imagen deteriorada, digamos, tanto Petroperú como los bonos soberanos peruanos, como varias empresas privadas peruanas están teniendo perspectivas negativas en su grado de inversión. Esto significa que a nivel internacional la confianza que había en el Perú se está resquebrajando, ¿no es cierto? Entonces,
la gente está mirando la situación del país con mucha preocupación. Pero yo conversaba hace unos días con una periodista muy importante de los Estados Unidos, ¿no? Y ella me decía que los peruanos no nos debemos rendir, que los peruanos no debemos tirar la toalla, porque Pedro Castillo y este régimen, con pretensión dictatorial, de repente ha logrado salvarse de la vacancia, ¿no es cierto? De repente ha logrado seguir en el poder, pero hay algo muy importante que este gobierno no ha logrado. No ha logrado tener credibilidad. Hugo Chávez, para hacer su dictadura, tuvo aprobación. Evo Morales, para hacer su dictadura, tuvo aprobación. Igual Rafael Correa. Todos los dictadores que logran establecerse en el poder tienen alta aprobación. Pero los peruanos, a Pedro Castillo, no le creemos. Y a Vladimir Cerrón y a Bermejo, menos. Por eso es que nosotros hemos podido obtener 1,5 millones de firmas y ellos no han podido obtener ni 50.000 firmas. Han hecho un papelón con su recolección de firmas, ¿no es cierto? Entonces, no les creemos. Y ese es un buen punto de partida para lanzar una campaña de oposición mucho más firme que realmente haga respetar, digamos, el futuro del Perú, ¿no? Yo repito, estamos en una situación muy grave. De acá a 20, 30 años, la gente nos va a preguntar, ¿no? ¿Qué hiciste tú en este momento tan difícil para el Perú? Entonces todos aportemos nuestro grano de arena para la defensa de nuestro país, ¿no? Que realmente es muy grave, y yo estoy seguro que más temprano que tarde vamos a lograr regresar al camino de la libertad, del crecimiento, de la mejora de las condiciones de vida en el Perú, y no la situación lamentable que tenemos ahora. Ojalá así sea. ¿Cuándo estarán presentando las firmas del movimiento no a la constituyente? Es todavía un pronóstico reservado porque esto contiene elementos estratégicos, ¿no es cierto? Yo no quiero delatar mi estrategia en este momento, pero ya pronto, ¿no? Y como les digo, estamos comenzando el proceso de digitación, que es ya la última etapa previa a la presentación de las firmas, ¿no? ¿Algún mensaje para el congresista Guillermo Bermejo? Bueno, le digo al señor Bermejo que, a ver, el señor Guillermo Bermejo es prácticamente la persona que está gobernando el Perú en estos momentos. Yo tengo información que señala, ¿no? Los ministros, muchos de ellos, además de despachar con Pedro Castillo, despachan también con Guillermo Bermejo. Él es el gran operador de este régimen, ¿no? Y él es el estratega de la implementación de un gobierno pues autoritario en el Perú, ¿no? Entonces al señor Bermejo yo le digo que vayamos a debatir, por ejemplo, a Huancayo, ¿no? Que fue el lugar donde erupcionó con mayor claridad el descontento popular de los peruanos, ¿no? Entonces yo lo invoco al señor Bermejo a que podamos debatir en la región del Perú que él quiera. Y si el señor Bermejo no se anima, no quiere, no se atreve, también podría ser, por ejemplo, con el señor Bellido, ¿no? O con el señor Valdemar Cerrón. Pero estamos aquí para defender la democracia, la libertad, y vamos a seguir en nuestro trabajo sin cansarnos y sin desanimarnos, porque es para defender la libertad del Perú, ¿no? Vamos a seguir. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido usted muy gentil por concedernos este tiempo. Muchas gracias, Patricia, por la entrevista. Encantado de estar acá. Y nada, un saludo grande. No, gracias a usted. Esperamos tenerlo muy pronto en otra ocasión. Y con ustedes, amigos, eso ha sido todo. El doctor Lucas Gersi, abogado, promotor del movimiento No a la Constituyente, que recolecta firmas para presentarlas ante la OMPE a fin de frenar esta iniciativa oficialista que busca implementar una asamblea constituyente en nuestro país. Muchísimas gracias por su preferencia. Será hasta otra oportunidad.